Hola, como Bogotá se queda en casa, yo los saludo desde la mía para darles la bienvenida a una nueva emisión de Consejo al Día, un espacio donde ustedes pueden conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. Rutas seguras para nuestros héroes. Es la iniciativa que busca el concejal Rolando González para todos los profesionales de la salud. ¿Aislamiento inteligente o confinamiento? ¿Qué opinan los concejales y ciudadanos sobre esta iniciativa? Ya les contamos en Consejo al Día. Preocupación total entre representantes y empresarios del entretenimiento nocturno. Hacen un llamado al gobierno para evitar la quiebra. Bienvenidos. En medio de la pandemia, el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas económicas para pequeñas y medianas empresas. Además, congeló el aporte de pensión para empleados y empleadores por 3 meses. Nuestra periodista Andrea Olaya nos cuenta más. El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas económicas para aliviar la crisis en las micro, pequeñas y medianas empresas del país como consecuencia de la pandemia. El Estado pueda financiar por 3 meses esas nóminas de las MIPYMES, sobre todo tratando de cubrir a esas personas hasta 5 salarios mínimos que están en las nóminas de las MIPYMES. Esto cubre la gran mayoría de ese universo de nóminas. Además, el presidente Iván Duque anunció que por un periodo de 3 meses se suspenderán los aportes de pensión para empleados y empleadores. Aquí lo que buscamos también es aliviar a esos empleados y a esos empleadores durante estos momentos que son importantes para disponer también de caja y sortear muchas de estas dificultades. A su vez, los funcionarios del Estado que tienen salarios entre 10 y 15 millones de pesos aportarán el 10%, mientras que los que reciben más de 15 millones lo harán por el 15%. Medidas excepcionales piden los comerciantes de centros de entretenimiento nocturno de la ciudad debido al cierre prolongado que tendrán sus negocios. Cientos de empleos ya se han perdido a causa del aislamiento. El gremio del entretenimiento nocturno y restaurantes fue el primer sector en cerrar sus puertas y será el último en abrirlas. Las pérdidas económicas ya son incalculables para estos empresarios y los gastos no paran. Muchos han perdido sus empleos y no saben a dónde acudir. El concejal Jorge Colmenares pide no solo al gobierno nacional sino también distrital atender rápidamente a estas personas. Los empresarios de la vida nocturna, como lo son las discotecas, son los mayores afectados por el COVID-19. El 27 de abril, los ciudadanos bogotanos no podrán volver a sus rutinas habituales de viernes o sábados o jueves en la noche para salir a departir con unos amigos. Sabemos que estas medidas se deberán tomar a meses. Sabemos que en 1 mes o en 2 meses no se podrán abrir aquellos establecimientos que generan aglomeraciones. Por eso hago un llamado especial a la Secretaría de Desarrollo Económico para que les den ayudas y les brinden soportes a estos empresarios, que son los mayores afectados. Para Camilo Ospina, presidente de Asobares, el gobierno debe tomar medidas excepcionales para evitar la quiebra total de ese sector de la economía. Es imposible, ante lo indefinido en el tiempo que vamos a estar cerrados, seguir sosteniendo pagos de arriendos que en muchos de los casos son sumamente costosos por ser arriendos comerciales. Lo segundo de ello, las líneas de crédito. El gobierno bien ha sido generoso con los empresarios, dándole esa mano extendida que hemos llamado desde Asobares, pero la banca comercial, las entidades financieras del primer piso no le están cumpliendo al país y mucho menos a su empresariado y muchísimo menos a nuestra actividad cuando un empresario se acerca con su cámara de comercio con la actividad SIU 5630. Los empresarios que han vivido en carne propia esta situación ya no saben qué hacer. Piden flexibilizar el pago de impuestos y mayores ayudas del Estado. El tema de pago de nóminas, el tema de contratos de arrendamientos que no podemos cumplir y no podemos pagar pues de forma cumplida. No sabemos durante cuánto tiempo. Nuestros hogares sin ingresos, los hogares de nuestros trabajadores sin ingresos, pues es un tema muy preocupante. Asimismo le pedimos al gobierno ayudas para el tema de impuestos en cuanto a los bares, la congelación de contratos de arrendamientos para no acabar con la economía de nosotros y de pronto alguna ayuda del gobierno como tal para no hacer un despido masivo de trabajadores.
En Bogotá existen 15.000 negocios registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una industria que mueve cerca de 70.000 personas en la capital. El 96.6% operan sus locales en arriendo y el 84.2% son empresas que tienen hasta 50 empleados de manera permanente. Un llamado al distrito y al gobierno nacional hace el concejal Fabián Puentes para evitar la presencia de menores de edad en las plazas de mercado de la ciudad y así también prevenir que sean explotados laboralmente. El Consejo de Bogotá mostró su preocupación por la presencia de menores de edad trabajando en las diferentes plazas de mercado de la capital. Las cifras, aunque han disminuido, siguen siendo alarmantes. Cerca de 1.600 niñas y niños han sido encontradas en los centros de abastecimiento de la ciudad, ejerciendo labores de carga y descargue, ventas y organización de locales. También se entiende como trabajo infantil el acompañamiento en actividades laborales de los padres. Todo niño o niña menor que se encuentra acompañando a sus padres, a un acudiente o a terceros en actividades laborales, se encuentra expuesto a las condiciones de trabajo de quien acompaña, en horarios, en condiciones propias de trabajo y en condiciones también climáticas que afectan su desarrollo y su salud. Una de las preocupaciones es que el trabajo infantil pueda derivar en otras actividades donde los niños terminan siendo víctimas. Por ejemplo, la explotación sexual infantil, consumo de drogas, utilización de menores con fines delincuenciales, entre otros. Los niños pierden la etapa de la infancia y la adolescencia, acelera el proceso de maduración, impide o limita la educación, pues muchos de ellos no están escolarizados, abandonan la escuela o tienen un bajo rendimiento académico. Implica una pérdida promedio de 2 años de escolaridad a largo plazo y lo que implica un 20% menos de salario durante toda su vida adulta. No puede haber niños en la plaza de mercado trabajando. Todos los niños tienen que estar escolarizados. Cosa diferente es que cuando llegan del colegio, pues obviamente los van a tener ahí. Y la plaza tiene que tener la posibilidad de espacios lúdicos también, no solamente para los niños, sino para otras personas. Finalmente, el Instituto de Bienestar Familiar también alertó por los menores venezolanos que están llegando al país a trabajar. Durante los primeros 3 meses del año, se identificaron a 118 niños y adolescentes que ya ingresaron a los programas de la entidad. Ante la demanda de domicilios que se atienden diariamente en la capital, el gobierno nacional eliminó las restricciones que limitaban sus horarios de operación, los cuales iban desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. El gobierno nacional eliminó la restricción que limitaba los horarios de los domiciliarios para las entregas puerta a puerta. El párrafo 5 del decreto 531, expedido el pasado 8 de abril, solo permitía desarrollar los domicilios en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, los actores del mercado domiciliario manifestaron que el pico de pedidos estaba en la franja de 8 a 10 de la noche, por lo cual no estaban de acuerdo con esta medida. La concejal Diana Diago aplaudió esta decisión y manifestó que este gremio es de gran ayuda para todos los ciudadanos en medio de esta cuarentena. Por eso los domiciliarios hoy están jugando un papel tan importante. Necesitamos que estén en la calle repartiendo mercado, repartiendo los pedidos que muchos bogotanos hoy hacen para cumplir con la medida. Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, indicó que todos los domiciliarios deben cumplir con las medidas de protección pertinentes como tapabocas, guantes, gel y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona. Para proteger a los trabajadores de la salud, el concejal Rolando González propone utilizar transporte especial como rutas para movilizar a los profesionales de este gremio. La iniciativa está siendo estudiada por el distrito. El concejal Rolando González busca que los profesionales de la salud tengan una alternativa de movilización en la ciudad. Por tal motivo, se busca asignar temporalmente los vehículos de servicio especial o rutas escolares como un transporte exclusivo para el traslado de enfermeras, médicos y especialistas. La propuesta nace también en el marco de varias denuncias que se han conocido a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales del personal de la salud que ha manifestado ser víctima de atracos cuando salen de sus turnos. Además, la propia comunidad ha señalado a médicos y enfermeras en sus barrios y conjuntos, prohibiéndoles el ingreso a sus hogares con la intención de sacarlos de su entorno o han sido expulsados del transporte público por otros pasajeros. Rutas Seguras para Nuestros Héroes es una campaña que surge de la idea de brindarle apoyo a 2 gremios específicamente.
La primera de estas, garantizar el traslado de médicos, enfermeras y todo el personal de la salud que hoy se ha visto en muchas situaciones penosas, producto de la atención que vienen dando del COVID-19. Y la segunda de estas, garantizar los ingresos para las 300.000 familias que viven del transporte escolar, que hoy, producto de esta crisis, de esta pandemia, se han visto perjudicados. No solo los propietarios de esos vehículos se ven afectados, sino también los conductores y monitoras que trabajan en torno a la prestación de este servicio. Además, deben seguir respondiendo por los costos fijos que estos vehículos representan, que cada mes están entre los 700.000 y 1 millón de pesos. Y en Bogotá hablamos de cerca de 36.000 vehículos que se encuentran sin ninguna actividad, producto de esta crisis que hoy afronta el país y nuestra ciudad. Con la implementación de las rutas seguras se lograrían dos propósitos: salvaguardar y proteger los ingresos de un sector sumamente golpeado por la parálisis que vive el país, y por otro, contribuir al personal de la salud para realizar sus desplazamientos de manera segura. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @Consejo de Bogotá y en Facebook Consejo Distrital. También para que continúen en sintonía con nosotros, ya que después de esta breve pausa les traeremos más información en Consejo al Día. A ustedes gracias por continuar con nosotros. A través del decreto 532 se estableció que el examen del ICFES o las pruebas Saber 11 ya no serán un requisito obligatorio para ingresar a programas de pregrado en la educación superior. Esta medida se da en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa del nuevo coronavirus. El Gobierno Nacional, a través del decreto 532, estableció que la presentación de las pruebas de estado IFEX no serán requisito para ingresar a programas de educación superior en el segundo semestre del año. Por su parte, las universidades tienen la potestad para definir los criterios y procedimientos para seleccionar a sus estudiantes. El concejal Julián Espinosa afirma que esta decisión es acertada para que los nuevos estudiantes no se vean afectados para empezar sus estudios de educación superior. Tenemos que garantizar el derecho a la salud, pero también garantizando esto el derecho a la educación de las personas que quieren seguir estudiando. Así que tenemos que permitir que estas personas puedan acceder sin tener todavía este examen del ICFES. En la normatividad, los estudiantes que estaban inscritos para presentar su examen el pasado 15 de marzo y el próximo 9 de agosto del 2020 deberán estar atentos al nuevo llamado según el calendario que expida el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFEX. Diversas opiniones tienen los concejales de Bogotá sobre cuál será el paso a seguir después del 27 de abril, cuando culmine la cuarentena obligatoria en el territorio nacional. Sobre la mesa está iniciar con el aislamiento inteligente o continuar en confinamiento. A pocos días de que culmine la cuarentena en todo el territorio nacional, comienza la incertidumbre entre los colombianos de cuál será el paso a seguir. El aislamiento inteligente que propone el gobierno nacional, que consiste en reactivar algunos sectores de la economía de manera gradual o seguir en confinamiento para evitar que los casos del COVID-19 se multipliquen. Los cabildantes de la ciudad aseguran que para estas iniciativas se deben tener estudios previos y lograr concertar para tomar la mejor decisión. Ni Bogotá ni Colombia están preparadas para una cuarentena inteligente. Para suspender gradualmente el aislamiento se necesitan hacer suficientes pruebas de diagnóstico, pero en nuestro país se hacen muy pocas y los resultados se entregan hasta 8 días después. En otros países como en Alemania se desarrollan más de 500.000 pruebas a la semana y en Colombia no alcanzamos ni a las 4.000 diarias. Las pruebas son fundamentales para ubicar oportunamente los casos positivos de coronavirus. El aumento de la capacidad hospitalaria de la ciudad, que sobre todo tiene que ver con el aumento de las camas de unidades de cuidados intensivos para atender los casos críticos que se presenten por el coronavirus. En segundo lugar, un aumento en la capacidad de diagnóstico que tiene que ver con el número de pruebas que se hagan para diagnosticar los casos de coronavirus. Y en tercer lugar, mejorar y garantizar los elementos de protección personal del personal de la salud. La cuarentena en general va bien, Colombia comparativamente no está mal. Creo que la mayoría de colombianos y colombianas, de bogotanos y bogotanas, lo estamos haciendo bien. Luego entonces necesitamos aplicar, repito, cada día trae su afán. El aislamiento inteligente hay que evaluarlo, hay que precisarlo, hay que entender qué significa, pero todavía no podemos tomar decisiones. De momento la prioridad es clara.
es proteger la vida de las personas y en este caso la única manera de hacerlo es manteniendo el aislamiento preventivo mientras aparecen unos protocolos y unas maneras, seguramente gracias a desarrollos tecnológicos y otras cosas. Por su parte, los capitalinos tienen opiniones divididas sobre el tema. Para unos prima la salud y para otros la reactivación de la economía. Creo que el aislamiento inteligente no es una buena medida en este momento si se quiere disminuir la propagación del virus, porque desafortunadamente algunas personas no tienen el hábito, la disciplina o la cultura para obedecer y quedarse en casa. Pues si no lo hacen en este momento que es obligatorio, mucho menos si es más permisivo. Me parece necesaria ir activando poco a poco todos los sectores del comercio. No estamos hablando de que sea algo de la noche a la mañana, que todo vaya a salir, pero sí se puede ir empezando a aplicar paso a paso. Considero que funciona lo que dice el presidente Duque si nosotros ayudamos, porque si se vuelve a disparar el brote de la pandemia, pues lo más obvio es que nos vamos a volver a tener que enfrentar a una nueva cuarentena y encerrados no produce el país lo mismo. Eso es claro. Economía más cuidado en la salud son las herramientas que debemos saber utilizar. Si es necesario prorrogarlo, consideraría lo mejor por un tiempo prudencial y hacer uso de aquellos sectores productivos que puedan trabajar 24 horas, turnos de noche, con el fin de optimizar el tiempo. Para afrontar esta inédita crisis se requiere mucha inteligencia y paciencia por parte no solo del gobierno sino de los empresarios y todos los colombianos. Medidas de ese tipo por sectores o actividades requerirán un mayor compromiso por parte de la población, lo cual ha tenido grandes lunares o sanciones mucho más efectivas e inteligentes. La historia del Consejo Distrital se ha escrito junto con la de Bogotá desde su fundación en el siglo XVI. Tanto la ciudad como la corporación han evolucionado a través del tiempo. A continuación, los cambios más importantes. El Cabildo de Santa Fe se estableció en 1539 con 6 concejales o regidores, un escribano con funciones de notario y 2 alcaldes ordinarios que hacían las veces de jueces en los casos civiles y delitos menores. Instalado en la Plaza Mayor, desde 1848 Plaza de Bolívar, sufrió afectaciones estructurales por los sismos entre los años 1827 y 1828, con partes en ruinas por más de 15 años hasta que aparecieron en escena los hermanos antioqueños Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla, constructores y comerciantes de la época, creadores de las Galerías Arrubla, sede de la Alcaldía y el Consejo de Bogotá. Un incendio el 20 de mayo de 1900 provocado por el administrador de una sombrerería, el alemán Emilio Streicher, para cobrar un seguro, consumió las Galerías Arrubla, convirtiendo en cenizas 2 siglos y medio de administración colonial. El 20 de julio de 1910, un proyecto para unificar la fachada de las edificaciones que comprendían las populares Galerías Arrubla, liderado por el ingeniero Indalecio Liévano y elaborado por Gastón Legarch, fue bautizado como Edificio Liévano. A finales de los 60, Virgilio Barco, siendo alcalde de Bogotá, hizo la compra del claustro, o Casa de Ejercicios Espirituales a la Arquidiócesis de Bogotá, por 4 millones de pesos. Desde entonces, es la sede del Cabildo Distrital. Marta Emilia González Mariño, la funcionaria más antigua del Consejo de Bogotá con 45 años al servicio de la corporación, ha vivido la transformación del Consejo en los últimos 50 años. Cuando yo llegué al Consejo, solo existía el claustro. Eran como 10 concejales y tenían suplentes que también ejercían como concejales eventualmente. Después construyeron el edificio ese que ustedes ya conocen, el edificio blanco que está ahí de 6 pisos, y pasaron a los concejales ahí, pero nos tuvieron que sacar a nosotros porque se quedó chiquito el consejo. Desde el año 2010, aproximadamente 2009-2010, dado que con la ampliación que se venía de la planta, que se hizo en el 2012, ya pues el sitio normal del Consejo de Bogotá no albergaba el suficiente número de oficinas para tener a los funcionarios, de tal manera que se hizo necesario buscar un sitio
en donde pudiéramos, digamos, tener todas las oficinas y poder albergar a todo el número de funcionarios que laboran como tal. El día que yo me posesioné, me preguntaron qué afiliación política tenía. Eso es un cambio porque ahora nadie se atreve ni puede preguntar ni quién lo recomendó, ni qué afiliación política, ni siquiera qué sexo. Entonces, en eso ha cambiado el Consejo. Ahorita son 45 concejales, ya no hay suplentes, ahora se maneja son bancadas. O sea, el Consejo ha ido corriendo a la par del tiempo. Hay cambios importantes desde cuando yo estuve la primera vez, que fue el periodo 2008-2011, a este periodo. En esa época, los que éramos concejales nuevos o primíparos, éramos mucho menos que los concejales que venían de atrás. Había varios concejales que llevaban varios periodos en ese momento. En esta ocasión, hay una renovación muy importante del Consejo. Creo que son prácticamente 24 concejales que llegamos aquí nuevos. Claro que yo me considero pues seminuevo porque yo ya había estado acá, pero yo por lo menos me estoy estrenando en este momento como concejal nuevamente, y creo que eso es un impulso interesante. Mucha gente joven, muchas mujeres, ese consejo con más mujeres tiene 15 mujeres, eso es el 33% del consejo, es histórico, hay que garantizar que eso continúe y hay que lograr obviamente que eso permita y ayude a que discusiones que no se han dado en el consejo, infortunadamente, que se deberían dar sobre temas de equidad de género, se den en este consejo. Por ejemplo, una petición que me hicieron fue lograr que se instale la Comisión de Mujer y Equidad de Género en el Consejo de Bogotá, cumpliendo un mandato de ley, y vamos a avanzar en eso. Entonces creo que es un consejo especial, nuevo, que llega con mucha gente con ideas frescas, que va a aportarle mucho eso a la labor del Consejo, al funcionamiento y a conectar mejor el Consejo con inquietudes nuevas que tienen que ver con nuevos canales de comunicación como las redes sociales. Hay que entender que así como la ciudad esté cambiando, la comunicación está cambiando, la política y los gobernantes y quienes estamos en cargos de decisión política tenemos que cambiar también y reaccionar a esos cambios de la sociedad. Así como ha reaccionado a la crisis sanitaria a causa del nuevo coronavirus, adaptándose gracias a la tecnología a sesionar históricamente de manera virtual. El Gobierno Nacional tomó la decisión de extender el servicio militar por 3 meses debido a la emergencia sanitaria. Los jóvenes del Ejército y la policía que estaban por culminar su periodo tendrán que permanecer disponibles por 90 días más. Mediante el decreto 541 del 2020, el Gobierno Nacional tomó la decisión que los jóvenes del Ejército y la policía que estaban a punto de terminar su servicio militar obligatorio se extiendan por 3 meses más. Esta decisión busca la adopción de medidas para frenar la propagación del coronavirus. ¡Quítase la gorra! ¡Sí, señor! Para los 3 primeros meses de este año estaba previsto el proceso de incorporación de nuevos soldados y bachilleres de la policía, pero ante la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad que implicaba que los jóvenes se acercaran a los distritos de reclutamiento y se cumpliera con el proceso, se canceló el desarrollo de incorporación. Sin embargo, los expertos aseguran que esta medida podría afectar los proyectos que tenían planteados estos jóvenes al salir de prestar su servicio. Vale la pena cuestionarse también la condición familiar y la condición personal de estos chicos. Muchos ya habían estado esperando el poder reunirse con sus familias y servir de apoyo. Hay que entender también esa condición un poco más humana. Hay que pensar entonces los planes que algunos de ellos podían tener en el mediano plazo en relación a educación o ámbitos laborales. Además, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, asegura que los 16.241 soldados y 11.479 auxiliares de policía que actualmente prestan el servicio militar cuentan con el entrenamiento y experiencia operacional para fortalecer las acciones de control militar. Agradecemos su compañía en nuestro programa Consejo al Día y les recordamos que si se perdieron algún momento de este capítulo, pueden revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV. Nuestra cita es el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche para revisar los temas que más les interesan a los bogotanos. Frenar la propagación del coronavirus está en tus manos. Por eso, Bogotá se queda en casa. Hasta pronto.